Una semana después del apagón de España, seguimos hablando de eso, pero no por lo del apagón como tal, porque en Venezuela tenemos una maestría, un posgrado. Dimos cátedra a los españoles sobre cómo actuar, cómo resolver, cómo desenvolverse, cómo sentirse cuando pasan este tipo de cosas y que no vuelva a ocurrir. Bueno, imágenes como la de esa pobre señora en medio de una plaza que se viralizó tanto, pegando gritos como si fuera una cabrita. El hecho es que una semana después estamos aún hablando del apagón, pero en este caso yo no voy a caer en hablar más del apagón propiamente dicho, sino consecuencias concomitantes, colaterales, cosas que sucedieron en medio del apagón que han dado muchísimo que hablar y que nos tiene reflexionando. En este caso voy a hablar de la radio. Bienvenidos, soy Jairo Duarte y este es un nuevo episodio de mi podcast llamado Nunca Digas Nunca. Si estás aquí es porque has visto que he hablado de música, cuestiones retro, nostalgia, pero de vez en cuando le meto también a opiniones como la que traigo hoy en un tema en el que considero tengo cierta autoridad para hablar, que es el tema de la radio. Para quienes no me conocen, tengo un recorrido, 2025 estoy cumpliendo 30 años. En 1995 por primera vez me enfrenté a un aparato de estos, pero en una cabina fría de un estudio de FM, una radio llamada Radio Globo 94.3. Eran mis primeros pasos como locutor y que me llevarían a abandonar una carrera como medicina en la que ya tenía cierta carrera, o sea, cierto camino andado, pero eso será tema para otro episodio, porque de verdad que ocurrieron muchas cosas que me llevaron a una decisión tan loca, pero el hecho es que me dediqué a la radio y tras 30 años debo decir que aprendí muchísimo y que tengo muchísima información de experiencia propia de lo que es desenvolverse en un medio que amo, que es mi vida, que es la radio. Por eso es que he querido hoy, precisamente a propósito de hace una semana y un poquito más, 28 de abril, hoy estoy grabando, 6 de mayo, ocurrió el apagón de España. Nos sorprendimos al ver la noticia sobre un apagón que decía, en cierta forma, los venezolanos, que ya estamos súper acostumbrados desgraciadamente a esto, siempre hemos pensado que esto solo ocurre en Venezuela, bueno, por toda la cuestión que históricamente sabemos hace 25 años llegó a nuestro país, y que en una sucesión de hechos muy tristes, lamentables, de además negligencia, bueno, no voy a caer en el tema, estamos ubicados en una realidad en la que hemos tenido que aprender a convivir con los apagones, porque esa es la realidad, especialmente para los amigos de otros países que pudiesen estar viendo esto. Estamos tan acostumbrados a los apagones que es habitual, es normal, cotidiano, que todos los días quiten la luz en un promedio de 4, 6, 8 o a veces más horas. Todo esto después de un gran apagón como el que le ocurrió a los españoles, que nos ocurrió a nosotros, tal vez ustedes lo vieron en las noticias. En el 2019, por aquí, podrán ver notas de prensa, recuerdos de aquella aciaga tarde de marzo del 2019, después de las 4:45, recuerdo que estaba viendo un partido de UEFA, no, era un partido de la Europa League, semifinales, no recuerdo qué equipo estaba jugando, me fue a una reunión con un cliente, se va la luz y actuamos con la normalidad y naturalidad que actuamos los venezolanos cuando se va la luz, que ya lo asumimos como que salga el sol, como respirar, es algo normal, ¿no? Pensamos que era un apagón más, después nos enteramos con el pasar de las horas que no era un apagón normalito, porque pues al otro día, cuando ya eran las 10 de la mañana y no había llegado la luz, te estoy hablando de que ya estábamos cumpliendo unas 18 o 20 horas sin luz, y nos encaminamos a 24 horas sin luz, dijimos, aquí está pasando algo. Después nos enteramos, ¿no? En la medida que podíamos, porque estábamos absolutamente desconectados. No había internet, no había forma de pagar de manera digital, no había redes sociales, claro está, no había nada de eso. Entonces, era más rumores, era más cuentos de boca a boca, ¿qué estaba pasando? Nos enteramos que había ocurrido una falla gigantesca en la principal y tal vez única planta verdaderamente apta para generar energía eléctrica a todo un país, que es la represa del Guri. Había tenido una falla importante, la explosión de un autotransformador. En aquel momento mostraron el autotransformador en realidad. Después le echaron la culpa a un francotirador, a iguanas, a cuestiones alienígenas, y aún no se sabe qué fue lo que realmente pasó. El hecho es que este autotransformador, que es un aparato tan grande como el edificio donde vivo y donde estoy grabando esto, explotó y eso generó la caída del sistema, y que para recuperarlo nos llevó en algunos sectores una semana, en otros fue más rápido, y en mi caso fueron 4 días sin luz.
Entonces, con esta explicación podrán entender por qué venezolanos en España, cuando está ocurriendo ese apagón hace una semana, estaban con una actitud, un modo, una tranquilidad increíble, una especie de un seno, una cosa que los españoles quedan sorprendidos y admirados de ver cómo la experiencia y los golpes nos han llevado a tener lamentablemente ese tipo de accionar, ¿no? Ante situaciones como esta, que para los españoles, claro, esta era inédita, era angustiante, preocupante, los llevó a tener reacciones inesperadas, porque es eso, nadie esperaba que ocurriera algo como lo que ocurrió hace una semana. La explicación, y una semana después, antes de entrar en el tema de la radio, y no se retiren porque sé que les prometí, muchos llegaron tal vez para ver qué opino yo sobre lo del apagón y la radio, y tal vez hay un plot twist al final, en la conclusión de todo esto. El hecho es que para preparar este episodio estuve leyendo muchísimo. Una semana después que se habla en España, bueno, aún no hay razón, no han encontrado los hechos, ¿no? No han logrado ubicar con exactitud cuál fue la causa que generó el apagón. Se sabe que se fue una caída del sistema general más importante de transmisión de energía eléctrica para toda España, tanto así que afectó a Portugal, buena parte de Portugal y al sur de Francia. El colapso obedece, según han dicho los expertos, a que España, pues parece mentira, buscando actualizarse, buscando el bien ecológico, mostrando importantes pasos en el avance de generación de energía limpia por sistemas eólicos, cero plantas nucleares, cero hidrotérmica, todo lo que sistemas tradicionales, normales, contaminantes de energía eléctrica pudiese tener, pues han apelado a esto, y prácticamente el 70-80% de la generación de energía eléctrica de su país depende de estos sistemas actualizados, modernos, que han sido tarjeta o bandera de presentación para los españoles. Bueno, este mismo sistema fue el que generó el fallo, porque ante una demanda, un pico de demanda altísimo que parece ocurrió en ese momento, no pudo responder, colapsó y llegaron a la conclusión de que lo que han abandonado, lo que han desechado, que son las plantas nucleares, las termoeléctricas y esto, van a tener que recuperar algunas porque no pueden depender 100% del sistema más actualizados, más modernos y además limpios, ¿no? Como lo han atribuido. Así que por ahí van las investigaciones, están tratando de evitar que se repita, que lo más importante y lo más increíble también es que buscando información encontré que hasta las inteligencias artificiales vaticinan que en julio o agosto se podría dar un nuevo apagón en España. Los españoles están que se mueren porque, bueno, no fue agradable vivir esas horas, en algunos sectores más de 24 horas, otros fue menos tiempo, pero en promedio entre 10, 12, 14 horas estuvieron todo el país sin luz. Ya se estarán preparando, el gobierno estará tomando acciones, no sé si lo atribuirán a sanciones, a bloqueos, a animales, a cuestiones atmosféricas, al niño, todo esto. Creo que van a tomarlo con la seriedad del caso para que no se vuelva a repetir, pero bueno, cuando la inteligencia artificial dice que se puede repetir es porque parece que es inminente, ¿no? El hecho de depender tanto de un sistema como el que tienen actualmente y que no haya una forma de responder ante situaciones como esta que pueden ocurrir, y le puede ocurrir a cualquier país en cualquier momento, pues están atados de manos y de pies. Más allá de todo esto, el tema por el que hoy he querido activar todo para grabar y compartirlo con ustedes tiene que ver con una situación que se vio en medio de tantas cosas que ocurrieron, ¿no? Colapso de transporte público, dificultad para comunicarse, personas en emergencia, estrés, ansiedad, bueno, todo lo que generó este apagón. Surgió una imagen que llamó la atención y ha hecho que se genere una cantidad de comentarios que me han hecho tener que encender el micrófono y hablarles a ustedes sobre mi punto de vista. Y ojo, quiero insistir en que esto que voy a manifestar es absoluta y radicalmente mi punto de vista, mi posición, cómo lo estoy viendo yo. No tiene nada que ver con que lo leí, lo investigué o que alguien más ha dicho esto. He sido yo. Jairo Duarte lo asume como algo que él considera y opina a propósito de lo que les dije al principio, mi recorrido en el mundo de la radio. Y tiene que ver con eso. Imágenes de españoles, no españoles, en plazas, mientras esperaban que retornara el fluido eléctrico, sentados en plazas, caminando por las calles, avenidas, con radios AM, radios FM, de estos radios clásicos de los años 60, 70, 80, con antenita y pilita. Sí, el radio de pilita.
un artefacto hasta exótico, podríamos decir hoy en día. Un muchacho, un chamo de las nuevas generaciones, a preguntarle sobre un artefacto de esto, difícilmente puede ubicarlo, puede describirlo, tal vez nunca en su vida ha tenido uno en las manos, y mucho menos, bueno, podría darle utilidad, encenderlo, saber cómo funciona. Siquiera va a saber que ahí hay dos bandas de frecuencia AM, frecuencia modulada, que es la FM, y el amplitud modulada, que es la FM, no. Pero vimos esas imágenes, personas de distintas edades con radios tratando de obtener información, que era lo que estaba pasando, obtener noticias ante la ausencia de plataformas digitales, de canales de televisión tradicional, de medios digitales en general de información, que en ese momento obviamente estaban apagados, desconectados. Entonces fue la radio la solución en el momento para obtener información, y eso pues me pareció genial, me pareció increíble, y me reafirmó la importancia de la radio como un medio para ese tipo de situaciones, que en algún momento fue un medio predilecto para generaciones de hace más de 80, cuidado, y no sé si ya podemos hablar de 100 años, sí, aproximadamente 100 años, era el único medio, o el medio principal, el más innovador para obtener información y entretenimiento. Con el pasar de los años, la salida de la televisión y los avances tecnológicos, la radio pues fue ocupando un espacio que siempre ha estado ahí, acompañando a las generaciones, pero que de un tiempo acá hemos venido observando cómo ha perdido terreno, como ha dejado de ser un medio que no atrae en lo más mínimo a las nuevas generaciones para escuchar, y ahí está el drama y la discusión del asunto. Cuando ocurre esto de España, el apagón, y se ven las personas con los radios, surgieron varias opiniones, y de ahí viene la razón por la que hoy estoy grabando y quiero conversar con ustedes, especialmente a mis amigos que forman parte de la radio en distintas partes del mundo, que pudiesen estar viendo esto, personas que están involucradas con la radio como productores, locutores, directores, operadores técnicos, publicistas, etcétera. Y también, bueno, obviamente para el consumidor de radio, para los que de mi generación crecimos escuchando radio y estamos viendo lo que ocurre con la radio en este momento. Muchas personas, especialmente vinculadas al medio radial, incluso tuve la oportunidad de ver y escuchar a algunos colegas decir que gracias al apagón de España había quedado en evidencia la fragilidad de las plataformas digitales, y de ahí la importancia de la radio. Bueno, yo cuando escuché eso realmente me preocupé bastante, no por la radio, no por la sociedad, no por las plataformas digitales. Me preocupé por el colega que está diciendo esto, y por gente vinculada a la radio que cree que esto es una demostración de que la radio es el medio que va a subsistir, cosa que no dudo, que va a prevalecer, o que es inminentemente necesario en este momento para la sociedad, y ahí es donde definitivamente voy a diferir. No. Creo que el apagón de España y el hecho de haber visto a estas personas buscando un radio para obtener información dejó en evidencia, lamentablemente, la fragilidad que está teniendo la radio en este momento. Todo lo contrario a lo que otros pudiesen estar pensando. Que es un medio que como sistema de emergencia puede solucionar. Sí, y es tan así que gobiernos, hemos visto hasta en películas, como por ejemplo en los Estados Unidos, y tengo entendido que en Venezuela los gobiernos se reservan, de hecho, el espectro radiofónico, lo que da el gobierno, al menos así ocurre aquí en Venezuela, el gobierno se reserva el ancho de banda o los diales de una radio para ceder concesiones, son espacios que el gobierno le presta, le cede a un propietario, y es eso, es prestado. No es de él, es por un tiempo que tiene que renovar, y cuando el gobierno determine lo recupera, se lo quita. Es así de sencillo. Es un medio tan importante, sobre todo estratégicamente hablando a nivel de comunicación, que hasta los gobiernos se reservan ese espacio. En otros países no sé si ocurre de la misma manera con Venezuela, pero al menos lo que hemos visto en películas como la referencia que tenemos de Estados Unidos, al menos un dial, una frecuencia, un canal es del gobierno. ¿Para qué? Bueno, para en caso de una emergencia, un apagón, una guerra, un ataque alienígena, algo que ocurra, que incomunique al planeta,
la radio siempre va a tener la oportunidad de mantenernos conectados. Y eso es indiscutible. Eso hace que la radio sea un medio que, a pesar de que avance la tecnología, a pesar de que la inteligencia artificial, a pesar de que llegue un momento en que nos comuniquemos de manera telepática, la radio siempre va a estar ahí. Eso no lo voy a discutir con absolutamente nadie. Por su naturaleza, por su funcionamiento. Y eso quedó en evidencia en el apagón de España. Obviamente la gente buscó en la radio con unas pilas, porque no necesitas electricidad más allá de la pilita. Y si había una emisora de radio que tenía la posibilidad de generar su propia energía eléctrica, iba a estar al aire y la persona se iba a conectar. En 2019 en Venezuela ocurrió así. Yo estaba en una emisora donde fuimos uno de los primeros en volver al aire, y muchas personas con radio de pilita lograron establecer contacto con sus familiares, con sus amigos, calmar un poquito la cosa a través del trabajo que estamos haciendo, sea con música, sea con información. Ahí sí, indiscutiblemente. Pero venir a decir que por esto la radio va a desplazar o superar las plataformas digitales, es donde tengo que decirle a los amigos de la radio, no hagan eso porque están quedando mal. Es terrible. Creo que digo que la radio quedó en evidencia lo frágil que lamentablemente está, porque muchas de estas personas que en su vida habían agarrado un radio, muchas de estas personas que ya, escucharon radio en algún momento y ya ni siquiera tenían idea de sintonizar una emisora de radio, ni siquiera cuando se montan en el vehículo, lo hicieron en ese momento por la situación súper excepcional que está ocurriendo con el apagón. Por eso fue que escucharon radio. Pero ahorita que ya la electricidad volvió a la normalidad y España sigue con su vida normal, como lo logramos en cierta forma los venezolanos, pregunto, ¿esas personas siguieron escuchando radio? Lo dudo, no creo. No creo que después de esto ese radio ahora forma parte de su vida, andan para arriba y para abajo con un radio de pilita escuchando, o en el carro ahora voy a volver a escuchar radio, porque no. Fue en el momento puntual para resolver, para solucionar. Pero una vez que vuelve el fluido eléctrico y la vida continúa y seguimos en el 2025, la gente vuelve a las plataformas de comunicación que están utilizando en este momento, especialmente las nuevas generaciones. Esto habla de que las radios que piensan que solamente van a vivir de la audiencia puntual del momento, que me escuchan en este momento, cuando hay tanta oferta, tantos canales, tantas posibilidades digitales, lamentablemente están condenados al fracaso. Y si van a ampararse, si van a esperanzarse en que vuelvan a ocurrir más apagones para seguir teniendo audiencia, pues bueno, no sé, van a tener que cruzar los dedos, que haya una situación apocalíptica en el planeta para que la radio vuelva a su sitial que tuvo hace 40, 50 años atrás. Esa es la posición que tenía que manifestar, para que las personas que están involucradas con la radio, no es dejar de hacer radio, como lo hice yo, porque estoy enfocado en lo que estoy haciendo en este momento, que comparto con ustedes, que me lo permiten las nuevas plataformas digitales, sino que la radio, al menos en mi país, sigue resistiéndose a la adaptación y ha visto las plataformas digitales como una competencia. Lo ha visto como un enemigo al que tiene que combatir, y es un terrible error. No han hecho la adaptación de, perfecto, mantenemos el canal porque sabemos la importancia que tiene y hay personas que aún escuchan radio, pero para las nuevas generaciones hay que poner mi producto, mi marca en las plataformas que ellos están consumiendo. Ahí se las dejo y no me extiendo más, pero creo que sí, si estaban esperando que hoy llegase en este episodio a defender la radio, siempre la voy a defender como un medio espectacular, y hacer radio es una maravilla. La radio me dejó la posibilidad de comunicarme de esta manera ahora frente a una cámara. Este es un ejercicio que en cierta forma hacía en la radio cuando tenía mi programa acompañado con música en la dinámica propia de la radio, pero gracias a ese recorrido, a ese entrenamiento que por tantos años tuve, puedo en este momento desenvolverme así. Bien, regular o mal, ya lo juzga usted, ya lo podrá juzgar. Pero eso es la radio para mí. Y espero que siempre tenga la posibilidad de salir al aire. Pero si creen que por esta gran excepción que ocurrió en España fue como una especie de bocanada de oxígeno, una bocanada de aire enorme para decir, la radio revivió y ahora las nuevas generaciones y todo el mundo volverá a escuchar radio, tendríamos que quedar en un blackout, en una especie de apagón eterno para que eso ocurra y la vida continúa con la normalidad y la actualidad y la dinámica que hoy en día presenta los desafíos de las nuevas plataformas digitales. En mi opinión, espero que de alguna manera haya servido para que ustedes también saquen sus conclusiones y que, bueno, sigamos en contacto. El próximo episodio, sí les prometo que voy a hablar de música. Vuelvo con una nueva canción perfecta. Estoy trabajando en la producción de una canción bellísima que voy a compartir con ustedes. Van a enterar unos datos que tal vez no conocían. Vamos a escuchar algunos fragmentos y seguramente lo vamos a disfrutar. Gracias. Soy Jairo Duarte y esto ha sido Nunca Digas Nunca, el podcast. Suscríbete si no lo has hecho. Si puedes compartirlo, genial, para que llegue más gentecita por acá. Y bueno, seguimos ahí avanzando. Vamos a continuar con más de nuestras vidas. Ya me callo. Chao.